Quien no controla sus emociones será controlado por otros. Hay momentos en los que el silencio es más fuerte que cualquier palabra, y también hay momentos en los que un impulso descontrolado puede destruir años de sabiduría. Maquiavelo no escribía para soñadores, sino para quienes querían entender el mundo tal como es, complejo, egoísta, impredecible. En El Príncipe no habla de cómo deberían ser las cosas, sino de cómo realmente funcionan. Y en ese mundo real hay una verdad incómoda. Las emociones, si no se dominan, se convierten en armas que otros pueden usar contra ti. La ira, el orgullo, la necesidad de tener la razón, todo eso puede hacerte débil. No por sentir, sino por no saber cuándo callar y cuándo actuar. El primer paso hacia el dominio propio no es negarte lo que sientes, es aprender a observar tu emoción sin convertirla en reacción. Porque quien gobierna su interior ya ha ganado la mitad de la batalla. Maquiavelo entendía algo que muchos aún ignoran. No eres más fuerte por gritar. Eres más fuerte cuando eliges no hacerlo aunque puedas. El verdadero poder no se muestra con ruido, se percibe en el silencio. En ese espacio entre lo que sientes y lo que haces. En la pausa que existe antes de explotar y decides no hacerlo. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas fracasan? Porque reaccionan. Porque creen que tienen que responder a cada provocación, que deben defender su honor ante cada ofensa, que necesitan demostrar su valor cada vez que alguien lo pone en duda. Y eso, precisamente eso, es lo que los vuelve previsibles. Los vuelve manipulables. Los vuelve débiles. La mente estratégica no reacciona, calcula. Y si hay algo que debes recordar, es esto. No todas las provocaciones merecen una respuesta. No todos los ataques requieren defensa. A veces el mayor acto de fuerza es simplemente no moverse, porque cuando eliges responder con calma, desarmas al agresor sin necesidad de pelear. Piensa en todas las veces que alguien supo exactamente qué botón presionar para hacerte estallar. ¿Cómo lo sabían? Porque tú se lo mostraste. Cada vez que reaccionaste, les diste información. Cada vez que perdiste la compostura, les revelaste tu código de acceso. Y ahora, cada vez que quieren desestabilizarte, saben exactamente qué hacer. Eso es lo que Maquiavelo entendía mejor que nadie. En un mundo de estrategas, el que muestra todas sus cartas es el primero en perder. No por falta de fortaleza, sino por exceso de transparencia emocional. Muchos creen que la frialdad es falta de corazón, pero Maquiavelo lo veía distinto. La frialdad bien entrenada no es ausencia de emoción, es protección emocional. Es tener un escudo invisible ante el caos de los demás. Cuando alguien te hiere, no siempre es por maldad. A veces es por interés, o por miedo, o por simple indiferencia. Y entender eso cambia todo, porque ya no tomas la ofensa como algo personal, la ves como lo que es, una reacción ajena, no un reflejo de tu valor. Y cuando puedes mirar con esa claridad, te liberas. Nada que venga de afuera puede definir lo que eres por dentro. Maquiavelo decía, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Puede parecer cruel, pero es real. Vivimos en un mundo donde los intereses muchas veces pesan más que los afectos, donde la traición no siempre es por odio, sino por conveniencia. Aceptar esto no significa endurecer el corazón, sino afilar la mente. Porque cuando entiendes que no todos tienen tu código, dejas de esperar lo imposible. Y al dejar de esperar, dejas también de sufrir por ello. No esperes lealtad de quien ni siquiera es leal a sí mismo. No te desgastes esperando empatía de quien solo buscas comodidad. Observa, aprende y elige con quién realmente vale la pena compartir tu energía emocional. No se trata de volverse insensible, se trata de fortalecerse desde adentro, de respirar cuando otros gritan, de mantener firmeza cuando todo alrededor tiembla. Maquiavelo enseñaba que la simulación y la disimulación eran armas del sabio, no para engañar, sino para protegerse, no para mentir, sino para no exponerse por completo.
Mostrar todo lo que sientes es como entregar un mapa de tus puntos débiles. Y eso, en un mundo estratégico, es peligroso. Aprende a guardar silencio, a sonreír con intención, a observar sin mostrar tus cartas. Porque cuando nadie sabe qué te mueve, nadie puede controlarte. Cada vez que te alteras, estás entregando poder. Cada vez que reaccionas sin pensar, te estás debilitando. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de elegir el momento justo para actuar. Cuando alguien te traiciona, puedes gritar o puedes tomar nota. Así es esta persona. Y con eso basta. Ya no hay necesidad de dramatizar. El sabio no se sorprende del fuego, lo anticipa. No se trata de frialdad emocional, sino de pausa estratégica. De detenerte justo antes de explotar y preguntarte, ¿realmente vale la pena? ¿Quiero reaccionar o prefiero decidir? La decisión consciente siempre será más fuerte que el impulso. Las personas no actúan contra ti, actúan a favor de sí mismas, y tú solo estabas en su camino. Eso duele, sí, pero también libera. Porque si no fue contra ti, no tienes por qué cargarlo. Cuando dejas de tomarlo todo como algo personal, empiezas a moverte con mayor ligereza. Ya no estás atrapado en la emoción, estás observando el juego desde fuera. Y desde ahí siempre se ve mejor. Porque el que observa con calma siempre ve más que el que reacciona con rabia. Maquiavelo insistía, el verdadero estratega aparenta ser virtuoso, pero guarda su dureza para cuando realmente la necesita. No se trata de falsedad, se trata de inteligencia emocional, de saber qué mostrar, cuándo y a quién. Hay cosas que solo deben vivir dentro de ti. No todos merecen conocer tu verdad, tu dolor, tu rabia, tu esperanza. Son semillas que no deben sembrarse en cualquier suelo. Elige bien dónde y con quién compartes tu mundo interno, porque mostrarlo todo es exponerte a todos. Proteger lo que sientes también es un acto de amor propio. Cuando alguien te provoca, respira, no para calmarte, sino para ganar tiempo. Respira como quien ya entendió que no está obligado a responder. Respira como quien ya decidió que nadie alterará su centro. La calma no es pasividad, es precisión. El silencio no es sumisión, es estrategia. Quien domina sus reacciones tiene el control del tablero, aunque parezca que está perdiendo, porque mientras otros gastan energía en demostrar, tú conservas la tuya para transformar. Donde hay pausa, hay poder. No necesitas venganza inmediata, no necesitas probar nada, porque el que tiene poder verdadero no lo grita, lo demuestra cuando es necesario. Maquiavelo advertía, no enfrentes al enemigo hasta tener todas las ventajas a tu favor. Eso no es cobardía, es sabiduría. El que se precipita cae, el que espera construye. Y cuando llega el momento, una sola acción basta para cambiarlo todo. Sin rabia, sin ruido, sin necesidad de aplausos. El poder real no se ve venir, solo se siente cuando llega. No confundas impulso con estrategia. No confundas ruido con poder. El poder verdadero es sereno, no se impone, se sostiene. Maquiavelo sabía que muchos fracasan porque reaccionan antes de pensar, porque actúan desde la emoción y no desde la mente, y eso los vuelve previsibles. Pero tú no eres eso. Tú eliges cuándo moverte, tú eliges cómo responder, y esa elección te hace libre. Mientras el mundo exige justicia al instante, tú preparas el escenario donde todos revelarán su verdad. Cada vez que alguien grita, algo dentro suyo está roto, pero tú no tienes que romperte con ellos. Puedes mirar en silencio, respirar profundo y decidir, no entro en esta guerra. No por miedo, no por indiferencia, sino porque elegiste otro nivel. La guerra emocional la gana quien no se lanza sin pensar, quien elige cuándo, cómo y si vale la pena luchar. Y en ese instante, tú ya no eres parte del caos, eres el que observa desde la cima, con claridad, con frialdad, con firmeza. Quien no necesita reaccionar ya tiene el control. Cuando otros se dejan llevar por la furia,
tú eliges la claridad. Cuando exigen justicia inmediata, tú diseñas ventaja duradera. No se trata de quedarte callado siempre, sino de elegir cuándo tu voz tiene más impacto. Porque no todas las batallas valen lo mismo, y no todo el mundo merece tu energía. Guardar silencio no es debilidad, es construir poder en la sombra, un poder que no necesita testigos para hacerse sentir. Maquiavelo decía, el verdadero maestro no reacciona, calcula. No se mueve por impulso, no responde por orgullo. Actúa cuando todo está a su favor. Y tú puedes hacer lo mismo. Dejar que el otro crea que ganó, que se relaje, que baje la guardia. Y justo ahí tú observas, tú evalúas, tú entiendes. No para vengarte, sino para decidir, desde la sabiduría, desde la libertad que solo el autocontrol te permite. La frialdad no es insensibilidad, es protección. Es saber guardar lo más valioso dentro de ti, tu paz, tu claridad, tu energía. Cuando otros quieren provocar, tú eliges respirar. Cuando otros quieren arrastrarte a su caos, tú eliges mantener tu centro. Porque ya entendiste algo vital. Tu energía emocional es limitada, y no vas a desperdiciarla en demostrar nada a nadie. Tu centro no está al alcance de cualquiera, y esa decisión te transforma. Tú decides quién merece acceso a tu mundo emocional. No cualquiera debería tener ese privilegio. ¿Vale la pena molestarse por alguien que ni siquiera respeta su propia vida? ¿Tiene sentido alterarte por las acciones de personas que no conocen tus valores ni tus batallas? La respuesta es no. Tu energía no es para todos, porque cuando le das poder emocional a alguien irrelevante, te conviertes en prisionero de su caos. Y eso no es justo para ti. No todos merecen una reacción. No todos merecen una palabra tuya. Maquiavelo lo sabía. El verdadero líder observa en silencio, selecciona y actúa solo cuando vale la pena. Dar acceso a tu mundo emocional es como abrir tu casa. Si no cuidas quién entra, te la ensucian. Hay personas que solo buscan proyectar sus frustraciones, que llegan con los pies llenos de barro y pisan todo lo que tú has construido con esfuerzo. No lo hacen por maldad directa, lo hacen porque no saben vivir de otra forma. Pero tú sí sabes. Y por eso ahora instalas filtros invisibles. Observas con atención, escuchas con distancia y eliges con claridad. No es arrogancia, es autoprotección. Como el estratega que no se lanza a cualquier batalla, tú no entras en cualquier guerra emocional. Filtrar también es un acto de amor propio. Maquiavelo hablaba de otro principio vital, el autocontrol como símbolo de superioridad. Mientras el mundo grita, tú guardas silencio. Mientras otros se alteran, tú sostienes la calma. Eso proyecta algo que pocos alcanzan. Autoridad emocional. No te respetan por miedo. Te respetan porque no saben cómo quebrarte. Porque hay algo en ti que no se mueve con el viento. Algo que no responde a la primera chispa. Algo que no se doblega ante el drama ajeno. Y eso impone. No por violencia, sino por firmeza. Porque quien domina sus emociones, ya domina su mundo. ¿Estás listo para dejar de reaccionar como alguien común y comenzar a actuar como un verdadero estratega? No será fácil. Habrá provocaciones, habrá días en los que querrás gritar, pero también habrá momentos en los que recordarás este mensaje y decidirás guardar tu energía, respirar antes de hablar, observar antes de juzgar, actuar solo cuando sea el momento. Y cada vez que lo hagas, estarás más cerca de ti mismo, más lejos del caos, más profundo en tu centro. Porque el verdadero poder empieza por dentro. Así que si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó. Algo dentro de ti se encendió. Una decisión nueva, una mirada distinta. Maquiavelo no hablaba para el débil de corazón. Hablaba para el que quiere entender cómo se mueve el alma humana cuando el poder, la emoción y la estrategia se cruzan. Y hoy tú has visto lo que muchos no ven. Has elegido no reaccionar. Has elegido transformar. Has elegido crecer desde el centro, desde la calma,
desde ti. Porque la frialdad no es frialdad, es dominio. Y ese dominio es libertad. Entonces, ¿estás listo para proteger tu paz como el tesoro más valioso que tienes? ¿Estás listo para instalar ese filtro invisible entre lo que sientes y lo que muestras? Porque al final, el mayor acto de fuerza no es destruir al otro, es no dejarte destruir por lo que el otro hace. Es mantener tu centro cuando todo alrededor tiembla. Es elegir la claridad cuando otros eligen la furia. Es ser dueño de ti mismo, pase lo que pase. Porque quien no controla sus emociones será controlado por otros. Pero tú ya decidiste otra cosa: ser inquebrantable. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se transformó con estas palabras, te invito a que veas uno de los 2 videos que aparecen en la pantalla. Ahí encontrarás más sabiduría que te ayudará a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndote desde adentro. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, comparte este video, porque la verdadera fuerza se multiplica cuando se comparte. Nos vemos en el próximo video.